Hola a todos. Bueno, antes de empezar, un cafecito. Espero que esta charla les agrade. Esta plática he estado preparándola desde hace bastante tiempo, ya que pues bastantes personas me han preguntado sobre este tipo de tratamientos alternativos para la enfermedad COVID-19 y he estado haciendo una búsqueda bastante profunda de cómo es que funcionan estas sustancias que hacen a los virus y que le hacen a nuestro organismo. Entonces, espero que les agrade la charla del día de hoy. Entonces, ¿por qué es un problema la COVID-19? Pues porque lamentablemente es una enfermedad muy, pero muy contagiosa y tristemente mortal para un porcentaje de la población. En esta imagen vemos que al día de ayer, esta es la cantidad tristemente de personas contagiadas a nivel mundial, la cantidad de muertes a nivel mundial. Por lo tanto, esta pandemia pues realmente es algo bastante grave. Y un estudio que hicieron unos colegas del Instituto de Nutrición observaron que lamentablemente las personas que tienen edad menor a 40 años, pero con diabetes, tienen muchísimo mayor riesgo de desarrollar las complicaciones graves de esta enfermedad. También tener enfermedad renal, hipertensión, sexo masculino, tener obesidad o edad por arriba de 65 años o diabetes son condiciones que tristemente incrementan el riesgo de las complicaciones graves de esta enfermedad. Entonces, para poder entender qué es la COVID-19 y cómo funcionan los tratamientos que existen al día de hoy, necesitamos ver un poco de cómo es que ocurre la infección. La COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por un virus que se le llama SARS-CoV-2. Este virus ingresa al organismo e inmediatamente, al momento de ingresar al organismo, ya sea por la nariz, por la boca o por los ojos, por eso es súper importante no tocarse la cara cuando estamos en la calle o cuando estamos tocando cualquier superficie pública. Este virus ingresa inmediatamente al organismo. Al ingresar al organismo, entra a las células a través de un receptor, el cual internaliza al virus. Quiere decir que este virus, en el momento en que ingresa al organismo, entra al interior de las células. Entonces, dentro de nuestras células, este virus libera su información genética para que la maquinaria de nuestra propia célula transcriba y traduzca todas las proteínas virales y de este modo nuestras propias células se vuelven una máquina de hacer nuevos virus. Entonces, las células infectadas empiezan a producir y producir cada vez más y más virus. Entonces, un solo virus, al entrar a nuestras células, puede convertirse en cientos y cientos de virus y de este modo se liberan a la circulación, atacan a otras células y de ese modo la infección avanza. Lo terrible de esta infección es que destruye a las células. Hay un concepto en biología celular que se le llama el tipo de muerte celular. Todas las células de nuestro organismo tienen una vida media. Algunas de las células de nuestro organismo viven algunas semanas, otras viven meses, otras viven muchos años. Pero en el momento en que una célula dentro de nuestro organismo tiene que morir y ser suplida por una nueva célula, el modo de cómo las células de nuestro organismo se recambian simplemente
tienen una muerte que se le llama programada o apoptosis, donde la célula se hace pequeña, 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 y llega una célula que se llama macrófago y se la come. De este modo, es un modo limpio de que nuestro organismo elimina células que ya no sirven para dar lugar a nuevas células. ¿Por qué? El problema que ocurre con los virus, en este caso este virus, es que en el momento en que está en el interior de la célula replicándose de manera tremenda, obliga a la célula a reventar. Esto se le llama piropoptosis, que es otro tipo de muerte celular como la necrosis, donde la célula revienta y libera todo su contenido al exterior. Eso genera una respuesta inflamatoria, es decir, que las células de nuestro sistema inmune reaccionan a esa célula que reventó y generan una inflamación local. Esto es importante porque cualquier daño a nuestras células genera esta muerte por necrosis o piropoptosis, generando inflamación. Y entonces, justamente esta inflamación generada por la explosión de la célula que fue infectada por el virus es lo que hace que esta infección se asocie con un problema inflamatorio agudo. Por eso la enfermedad que causa la COVID-19 se le llama síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces vemos aquí una imagen del alvéolo pulmonar. El alvéolo está hecho por células alveolares y hay macrófagos que están supervisando. Cuando el virus ataca alguna célula alveolar y hace que sea destruida, esta inflamación por la destrucción celular hace que los macrófagos lleguen, se coman esa célula destruida, pero generan una respuesta inflamatoria para que lleguen más células del sistema inmune a reparar el daño o a atacar o destruir al resto de los virus. Por esta razón, tristemente, esta enfermedad puede generar fibrosis pulmonar y en otros órganos, causado por la destrucción de las células en respuesta al virus y el daño a los tejidos por esta inflamación y estrés oxidante. Al día de hoy hay una gran cantidad de fármacos que se utilizan para el tratamiento de la COVID-19. Entonces hay muchísimos, seguramente los han escuchado, y no voy a discutir sobre cuál es mejor y cuál es peor, cuál sí funciona y cuál no funciona. ¿Por qué? Porque esto realmente al día de hoy se sigue investigando, sigue habiendo estudios que primero hubo unos estudios que dicen que no, algunos no funcionaban, luego dijeron que sí funcionan. Al día de hoy yo no puedo decirles cuál es el que mejor funciona y cuál es el que no, porque esta enfermedad sigue estudiándose, sigue habiendo muchas cosas sin conocerse y por lo tanto todo esto se utiliza. Y sin embargo, sigue habiendo mucha duda si se requiere seguir investigando. Lo que sí es muy importante y justo es lo que yo quiero comentarles en la charla de hoy es cómo actúan los diferentes fármacos que se utilizan para atacar al virus SARS-CoV-2. Aquí en esta imagen estamos viendo, como les había platicado, cómo el virus entra a las células, cómo el virus se replica dentro de nuestras células y se vuelve a armar y salen nuevos virus a la circulación. Y los diferentes fármacos, aquí estamos viendo uno que se llama nafamostat, aquí la famosa cloroquina, aquí está el remdesivir y diferentes fármacos que muchos de ustedes ya los han oído, actúan de manera muy específica en alguno de los pasos necesarios para que el virus pueda ingresar a la célula, replicarse y salir e infectar otras células. Quiere decir que todos los fármacos que se utilizan al día de hoy tienen una razón de ser y esta razón es porque atacan de manera muy específica una de las vías por las cuales el virus infecta, se replica
y, y se libera de la célula para infectar a más células. Entonces, aunque haya estudios que digan que tal vez uno funciona más o menos, la realidad es que todas las moléculas que se utilizan como fármacos tienen una razón de ser y es a nivel molecular, inhibiendo una enzima, modulando una vía metabólica. Sin embargo, lo que nos debe quedar muy, muy claro es que solo el personal de salud que atiende a las personas que tienen COVID son quienes tienen la obligación y la decisión de elegir qué tratamiento se le debe dar a cada persona, porque cada persona, según sus características, requiere un tratamiento diferente. Por eso, antes de continuar, quiero que quede muy, pero muy claro que por favor no nos automediquemos. Vayamos al médico, hay muchos números en los cuales uno puede llamar para que sea atendido. No significa que al primer síntoma vaya uno al hospital, porque probablemente ahí hay más posibilidad de contagiarse, pero sí llamar, sí estar en comunicación con el sistema de salud, dado que es necesario que alguien esté observando y esté atento a la progresión de la enfermedad. Sin embargo, por favor, no nos automediquemos. Ahora vamos a hablar de todos los tratamientos alternativos que al día de hoy son muy comunes, como el dióxido de cloro, el ozono, la plata y partículas de cítricos. El dióxido de cloro es una molécula altamente reactiva. Eso quiere decir que ataca y destruye moléculas, destruye enlaces. El modo como el dióxido de cloro destruye bacterias y virus, por esa razón es un desinfectante, es porque todas las bacterias y virus tienen en su superficie una cápsula, ya sea de proteínas o de lípidos. Y el dióxido de cloro rompe la unión de las proteínas de la superficie de la membrana de las bacterias o los virus, haciendo que al romperse la estructura de la membrana de la bacteria o el virus, esta revienta y es destruida. El ozono tiene una función muy similar. El ozono también es una molécula altamente reactiva y destruye literalmente la membrana de las células de las bacterias y la cápsula de los virus para destruirlos. Aquí estamos viendo qué es lo que hace el ozono con las células bacterianas y también con los virus. Entonces, generan especies reactivas de oxígeno, lo cual genera estrés oxidante, que daña a las proteínas de la bacteria, daña el DNA de la bacteria y destruye la membrana de la bacteria o de los virus. De este modo, inactiva a los virus y destruye a las bacterias. Las partículas de plata tienen una función muy similar. También ingresan a la célula, destruyen el DNA viral o bacteriano, destruyen las proteínas que son necesarias para que las bacterias vivan y se reproduzcan y generan radicales libres que son altamente, como su nombre indica, reactivos y destruyen la membrana de las células generando muerte celular. Por esa razón, todas estas son moléculas citotóxicas y se utilizan para limpiar superficies, incluso se utilizan para lavar los vegetales o para desinfectar el agua. Entonces, todas estas moléculas tienen función de destrucción de las membranas, destrucción del DNA, destrucción de las proteínas y de este modo pueden desinfectar porque destruyen materia orgánica. Entonces, la imagen más importante de la charla de hoy y el concepto que quiero que quede muy claro, por lo cual tenemos que tomar la decisión sobre es conveniente o no utilizar estos tratamientos
alternativos es que los agentes citotóxicos, cito de célula, tóxico de tóxico, un agente citotóxico destruye materia orgánica, destruye virus y bacterias, que son materia orgánica, pero del mismo modo nuestras propias células también son materia orgánica. Y estas moléculas no distinguen entre la materia orgánica del virus, de la bacteria o de mi propio cuerpo. Además, el virus se replica en el interior de nuestras células, no en la superficie de las células. Eso quiere decir que para que estas moléculas destruyan a los virus, tienen que destruir también la célula de mi organismo donde el virus está adentro y se está replicando. Por lo tanto, el concepto súper importante que debe quedar claro es que un agente citotóxico, como el dióxido de cloro, el ozono, la plata o estas partículas de cítricos, son agentes citotóxicos que no discriminan materia orgánica viral o humana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos en contacto con estas moléculas citotóxicas? Pues hay una destrucción de las células de nuestro organismo en respuesta a las moléculas citotóxicas. Entonces, lo que vemos en esta imagen es que las moléculas citotóxicas inducen la muerte celular de las células de nuestro organismo por necrosis o piropoptosis. Así que como estas moléculas destruyen la membrana de las bacterias y los virus, también pueden destruir las membranas de nuestras propias células. Si estas moléculas destruyen el DNA, la información genética de las bacterias y los virus, del mismo modo destruyen la información genética de nuestras propias células. Y si estas moléculas generan inflamación y estrés oxidante, del mismo modo eso ocurre dentro de nuestro organismo. Y esto genera inflamación, estrés oxidante, daño al DNA y muerte celular. Ahora quiero recordarles algo muy, muy importante. La mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas, que lamentablemente son mortales, se originan por una interacción entre la inflamación y el estrés oxidante. El estrés oxidante y la inflamación dentro de nuestro organismo van induciendo daño a las células, alteraciones en el DNA y muerte celular, lo cual lleva al envejecimiento prematuro, a la resistencia a la insulina, cirrosis hepática, arteriosclerosis, diabetes y cáncer. Entonces, las moléculas citotóxicas son capaces de destruir las células de nuestro organismo, células del hígado, del músculo, células circulantes como los glóbulos rojos o eritrocitos, las neuronas. De este modo fomenta el envejecimiento y la pérdida de función de nuestro organismo. Si esto no fuera suficiente, las moléculas citotóxicas, como las que mencioné hace un momento, dañan el DNA de las células generando mutaciones. Las mutaciones pueden hacer que esta célula empiece a reproducirse sin control y acumular más mutaciones. Y una célula que va acumulando mutaciones por daño al DNA puede convertirse en un tumor. Así es, las moléculas citotóxicas pueden generar cáncer. Así que probablemente no lo vemos en un día o en un mes y tal vez una persona puede estar consumiendo estos productos a lo largo de semanas y meses y no sentirse mal, no desarrollar síntomas. Pero el problema es que el envejecimiento prematuro y el cáncer no es algo que ves en un mes, es algo que a los 5 años, a los 10 años empiezas a notar las consecuencias y es cuando dices, oh no. Ahora, para terminar de dejar claro la diferencia entre un fármaco y un citotóxico, imaginemos que nuestra cocina tiene cucarachas. Hay dos modos de atacar a las cucarachas que están en nuestra cocina. Y esto es un ejemplo de cómo funcionan todos los fármacos antivirales que se utilizan al día de hoy respecto a la opción número 2, que es lo que hacen todas estas sustancias citotóxicas.
Opción número 1 es utilizar una molécula que actúe específicamente en la cucaracha, pero no en las personas. Si yo llevo a alguien que fumigue mi casa, lo que va a utilizar es una molécula que se le llama piretrina. Y las piretrinas son una molécula que ingresa en el organismo de la cucaracha y afecta la señalización de sus neuronas. De este modo, mata a las cucarachas y a otros insectos porque interviene en su metabolismo. Sin embargo, esta piretrina no va a afectar mi cocina, no va, incluso obviamente a baja dosis no me va a afectar a mí. Entonces, los insecticidas son moléculas específicamente diseñados para atacar el problema que es la cucaracha y dejar íntegro el resto de mi casa. Porque la opción 2, pues es encender la casa para destruir las cucarachas y la casa. Entonces, es una opción también, ¿verdad? Como dice aquí el meme, acabé con las cucarachas. Entonces, lo que ocurre con las moléculas citotóxicas es que destruyen no solo a la cucaracha, sino a la casa completa. Entonces, no solo destruyen a los virus y a las bacterias, sino que destruyen también las células de nuestro organismo. A tal grado que hay bastante evidencia sobre las precauciones de toxicidad de estos productos. Por ejemplo, aquí la famosa Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades tiene un texto muy importante y muy interesante sobre el dióxido de cloro. Y dice, en resumen, que es una molécula reactiva que debe uno tener cuidado al manejo, y están hablando obviamente de las personas que se dedican a utilizarlo para purificar el agua, incluso aquí dice que hasta para blanquear el papel en la industria. Y dice, son sustancias muy reactivas, por eso pueden matar bacterias y otros microorganismos, pero al ser reactivo, del mismo modo que ataca a los microorganismos, pues puede destruir las células de mi propio organismo. Y aquí estamos viendo que reaccionan rápidamente en los tejidos húmedos del cuerpo, las vías respiratorias. Incluso aquí hay un montón de especificaciones sobre qué hacer si uno está en contacto con esto. Así que no es recomendable que nosotros estemos en contacto con el dióxido de cloro de manera voluntaria y que nosotros lo consumamos. Otros ejemplos de artículos publicados hablan de que se ha demostrado que el dióxido de cloro destruye los eritrocitos, genera estrés oxidante y por lo tanto puede producir anemia y algunos otros problemas hematológicos con su consumo a largo plazo. Muchos otros estudios también van evaluando que efectivamente pueden reducir la capacidad antioxidante de nuestras células, disminuir los eritrocitos, que son las células que transportan el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo, dañan al DNA y por lo tanto, como habíamos visto anteriormente, el daño al DNA genera cáncer, genera envejecimiento prematuro y no solo eso, sino diabetes y aterosclerosis y la progresión del hígado graso a esteatosis y fibrosis. Y finalmente, otra cosa que está hoy en día también se utiliza son algo que le llaman nanopartículas de cítricos, que no es más que aceites esenciales de cítricos que se empaquetan de un modo altamente biodisponible. El peligro de utilizar estas moléculas, aunque vengan de un vegetal, aunque sean vegetales, y a veces uno tiene el concepto de que si es químico es malo, pero si procede de una planta es bueno, pues todo lo que consumimos en una cantidad mayor a lo que nuestro organismo es capaz de tolerar es tóxico. E incluso en este estudio indican que los polifenoles cítricos afectan la actividad de división celular e inducen anormalidades en los cromosomas. Eso quiere decir daño al DNA. Así que
volviendo al comentario anterior, no nos automediquemos. Por favor, no utilicemos moléculas que sean citotóxicas, porque en vez de tener un efecto benéfico y protector, lo que están haciendo es un efecto dañino y destructivo a largo plazo, el cual tristemente lo veremos y lo sentiremos en unos 5 o 10 años. Así que no sabemos en este momento el efecto negativo que le podemos estar generando a nuestro organismo al consumir moléculas citotóxicas, y en unos 10 años lamentablemente estaremos viendo esas consecuencias. Entonces, ¿qué alternativas hay? ¿Qué se puede hacer? Una cosa muy interesante es que miren la estructura de las diferentes moléculas que al día de hoy se están utilizando como inhibidores de la infección y replicación viral. Miren la estructura de estas moléculas, y algo súper interesante y que se sabe desde hace mucho tiempo es que las moléculas que están en diferentes plantas, ya sea frutas, vegetales o especias, pueden tener cierta actividad antiviral. Aquí estamos viendo que diferentes moléculas que están en frutas, verduras y especias, se han visto estudios que pueden reducir la infección de diferentes virus. Algunos estudios demuestran que los polifenoles vegetales pueden reducir el estrés oxidante y tener efectos antiinflamatorios. Otros estudios recientes dicen que los probióticos podrían tener un efecto benéfico. ¿Y qué es un prebiótico y un probiótico? El prebiótico son diferentes tipos de fibra que encontramos en las frutas y verduras y en los cereales de grano entero, que son benéficos para la microbiota de nuestro intestino. Y esto puede mejorar nuestra respuesta a una infección viral. Los probióticos son los alimentos fermentados que tienen microorganismos benéficos que también pueden mejorar la respuesta de nuestro organismo ante una infección viral. Aquí vemos este estudio donde la fibra dietética puede tener un efecto benéfico ante la infección de diferentes virus respiratorios. Y el resumen, ¿se acuerdan de la imagen donde les mostré cómo los diferentes fármacos actúan de manera muy específica en diferentes pasos en el proceso de la infección viral? Pues hay evidencia que las diferentes moléculas que podemos encontrar en frutas, verduras y especias pueden también tener un efecto importante antiviral. Sin embargo, un concepto importante que debemos dejar muy claro es el concepto de hormesis. Hormesis significa que la dosis determina la respuesta. Es decir, cuando yo consumo algo a una dosis baja, quiere decir la cantidad de polifenoles y antioxidantes que hay en 2 frutas, en 2 vegetales o en un té de alguna especie que me tome, va a tener un efecto benéfico. Nunca un alimento va a tener el mismo efecto que un fármaco. Los alimentos no sustituyen a los medicamentos. Jamás un alimento, un té, un jugo, una ensalada va a suplir o a tener la misma actividad que un medicamento. Así que si su médico les está dando ciertos medicamentos, por favor, no los interrumpan o no los cambien por vegetales. Lo que sí es una realidad es que si uno diariamente consume fruta, verdura, cereales de grano entero y algún té de especias, vamos a tener un efecto benéfico. Sin embargo, si yo abuso y empiezo a consumir suplementos que tienen una gran cantidad de estas moléculas, en vez de un efecto benéfico va a haber un efecto tóxico. Y es verdad, y aquí vemos varios estudios que demuestran que consumir cualquier cosa, aunque sea natural, aunque sea vegetal, aunque sea orgánico, en exceso, es tóxico, y tristemente hay muchas personas que han desarrollado un daño hepático grave e irreversible por consumir productos herbales. Cuando uno consume los alimentos dentro de un plan de alimentación, la cantidad es la suficiente para llevar a cabo un efecto benéfico en el organismo, pero si uno abusa de eso, entonces en vez de un efecto benéfico va a ser un efecto no deseado.
Entonces, el resumen de la charla de hoy es que consumamos prebióticos y probióticos para tener una microbiota saludable. ¿Dónde están los prebióticos? En muchos vegetales, en algunas frutas y aquí vemos la avena y otros alimentos. Los probióticos están en alimentos fermentados, como el queso, el kefir o los búlgaros y el yogur. Otro estudio súper interesante y que salió apenas indica que el ejercicio puede tener un efecto benéfico en la prevención de las consecuencias de esta enfermedad. Entonces, el resumen de la charla de hoy es, si nosotros llevamos una vida saludable, es decir, consumimos frutas, vegetales, pescado y otros alimentos, podemos mejorar la función de nuestro organismo para prevenir esta inflamación, estrés oxidante y las consecuencias de esta enfermedad, así como poder hacer actividad física. Obviamente, al día de hoy es difícil hacer actividad física afuera, por favor, hagámoslo dentro de casa. Y lo más importante de todo en esta pandemia de COVID sigue siendo algo muy simple y es, si yo evito el contagio, pues ya no me preocupo de todas las consecuencias a mi organismo. Por lo tanto, si yo mantengo una distancia con las personas, si yo desinfecto mi celular, las llaves y todo con lo que yo estoy en contacto, si sigo estas recomendaciones como lavarnos las manos constantemente, utilizar cubrebocas o barbijos donde estemos en la calle, de este modo vamos a prevenir el contagio y por lo tanto no tendremos que preocuparnos de todas las consecuencias graves de la enfermedad. Así que las últimas 2 diapositivas son para recordarles, número 1, que no nos automediquemos, por favor, no estemos atentos a las noticias y que ya salió un nuevo fármaco y vamos todos a comprarlo a la farmacia y que se agote, porque cualquier fármaco que se utilice según como un médico lo indica, tiene un efecto benéfico, pero si yo lo consumo de una manera desmedida o simplemente por prevención, entonces estoy generando más problemas a mi organismo que lo que yo estoy previniendo. Así que número 1, por favor, si tienen síntomas, acudan al médico, llamen por teléfono y por favor todos vayan con su activador físico, con su nutriólogo de confianza, porque una realidad es que todos necesitamos llevar una vida saludable y solo un nutriólogo te puede decir qué comer, cuánto comer, en qué cantidad, porque cada uno de nosotros requiere diferente cantidad y proporción de alimentos. Así que, así como uno debe ir al médico para que le recete medicamentos si es necesario, uno debe ir a su nutriólogo para que le diga qué, cuándo y cómo consumir alimentos. Y también al activador físico para que le diga qué, cuánto y cómo de ejercicio debemos hacer. Vayamos a los expertos. Todos necesitamos de los expertos en salud y para seguir las indicaciones. Sin embargo, ¿por qué razón mucha gente utiliza moléculas citotóxicas como el cloro, como estos polifenoles cítricos o el ozono y otras cosas? Pues porque tenemos miedo, porque queremos hacer algo, porque queremos sentir que me estoy cuidando. Pues el mejor modo de cuidarnos es justamente comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, para que nuestro sistema inmune esté listo para atacar si es que llega el virus. Sin embargo, ¿cómo podemos vivir tranquilos? Es difícil vivir tranquilos en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, una pandemia mundial que afecta la vida, la economía. Mi respuesta, y esto es algo muy personal, lo que yo he encontrado que me da paz en medio de las circunstancias no es la ciencia. La ciencia te da datos, te da conocimiento, pero la ciencia no te da paz. La ciencia no calma tu corazón. Lo que yo he aprendido es que en la palabra de Dios podemos encontrar la respuesta a todas nuestras preguntas de inquietud, de duda y temor. Y les comparto Filipenses 4 del 6 a 7. Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias
por todo lo que Dios ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Eso yo lo he confirmado. Busquen a Dios, acérquense a Él. Dios nos escucha, Dios está dispuesto a darnos paz en nuestro corazón en medio de las circunstancias. Así que no bajemos la guardia, sigamos con todas las medidas de precaución, seamos muy cuidadosos, pero no perdamos la esperanza, no permitamos caer en angustia y en depresión, confiemos en Dios, sigamos todas las instrucciones de salud y cuidado con las moléculas citotóxicas que tienen un efecto letal a largo plazo. Espero que les haya gustado la charla de hoy.